Bienvenido a Naturaleza Solar, un espacio donde exploramos salud física, emocional, mental, espiritual y financiera. Unimos saberes ancestrales y ciencia moderna para inspirar bienestar integral en tu vida. Soy Ernesto Ivanovi Arriaga Carvajal y aquí comienza este viaje. Cuando era niño, mi mamá nos llevó al cine a ver Karate Kid en 1984. Aún lo recuerdo, claro, fue genial, fue súper bacán. Yo tenía 4 años y era una experiencia nueva. En mi cabeza no estaba, ni siquiera me lo imaginaba que iba a haber parte 2, parte 3, nada de eso. Y lógico, lo que más uno comenta y lo que se quedó grabado incluso luego en otros programas a nivel mundial es la famosa patada de la grulla que aplica al final Daniel San para ganar. Bueno, pero también quedé marcado por la figura del maestro Miyagi, un hombre que aparentemente pasaba siempre tranquilo, paciente, silencioso, amable, dócil, pacífico, inmutable, pero que cuando tenía que pelear se fajaba a medio mundo. Es decir, tenía una fuerza interior que no necesitaba o que no requería demostrarse, quedaba evidenciada cuando él tenía que ya aplicar las defensas o las técnicas de artes marciales. Bueno, con los años entendí que esa calma no era debilidad, era dominio de sí mismo. Miyagi no necesitaba reaccionar ante cada provocación, y eso precisamente era lo que lo hacía fuerte. Luego pasaron los años, de lo que me acuerdo, estando en la universidad, se puso de moda el arte de la guerra porque los empresarios usaron esas técnicas para aplicarlo o aplicarlas en el mundo laboral, en el mundo empresarial, para poder ganar a la competencia o también para poder ganar mayor mercado, que haya mayor consumo. Y, y bueno, eso me acuerdo, pero no lo había leído. Pasaron unos años después y sí leí la introducción y eso me pareció fascinante. En el arte de la guerra, los antiguos maestros taoístas decían esto: el hombre violento y agresivo parece implacable, pero en realidad es un hombre emocional. Y agregaban que a ese hombre emocional hay que hacerlo morir con verdadera implacabilidad para poder revelar la libertad interior que habita detrás de sus reacciones. Y es verdad, yo sí he visto eso que en el diario vivir en la sociedad, cuando una persona reacciona toda agresiva, violenta o que grita, suelen asociarla como que es una persona fuerte o poderosa. O la misma persona se siente que está siendo fuerte o poderosa. Pero eso corresponde al hombre emocional. Sea varón o sea mujer, ese estado se le llama hombre emocional. Y hombre emocional o un hombre emocional es alguien que no se ha vencido a sí mismo. Es alguien gobernado por sus impulsos. Si lo provocan, reacciona. Si lo ignoran, se ofende. Si lo desafían, ataca. Parece fuerte, pero en realidad está controlado por lo que pasa afuera. La verdadera fuerza no está en gritar ni en imponer, sino que la verdadera fuerza está en no dejarse dominar por las propias emociones. Entonces, ¿por qué digo que cuando leí esa parte me quedó gustando mucho? Porque cuando yo tenía 18 años, cuando justo me graduó del colegio, yo decidí aplicar, o sea, estudiar y aplicar las enseñanzas del Cuarto Camino y otras doctrinas afines. El Cuarto Camino es de Gurdjieff. Mi papá me puso Ivanovi por él, que se llamó, o sea, refiriéndome a Gurdjieff, se llamó George Ivanovich Gurdjieff. Y lo que decía Gurdjieff es que los seres humanos funcionamos a través de 3 centros principales. Ahí está eso, ¿no? Está el centro motor instintivo, que tiene que ver con nuestros actos y hábitos, el centro emocional, que tiene que ver con lo que sentimos, y el centro intelectual, que tiene que ver con lo que pensamos. Entonces por eso está el hombre instintivo,
el hombre emocional y el hombre intelectual. A eso se refieren los maestros taoístas que está en la introducción del arte de la guerra. Entonces, como a lo que yo ya leo eso en el arte de la guerra, en la introducción, y yo ya sabía eso, incluso en la práctica, entonces por eso me pareció súper bacán saber de que se refieren a eso, al hombre emocional, que no es tanto como uno piensa, porque también cuando yo era niño había una serie que se llamaba Kung Fu, y entonces es como que la gente asocia de que las artes marciales es que tienes que ser dócil simplemente por el hecho de ser pacífico, pero va más allá, es el hecho de no ser el hombre emocional, porque cuando eres el hombre emocional eres un hombre vulnerable. Pareces fuerte, pero en realidad no eres fuerte, eres muy débil. Entonces eso, resulta que cuando uno de estos centros domina a los otros, perdemos equilibrio. Por eso que el hombre emocional es vulnerable, aunque parezca fuerte, porque no está equilibrado. Y cuando alguien no está equilibrado, fácilmente se tropieza, fácilmente se cae. Se cae en lo emocional, se cae en la vida, se cae en lo intelectual, se cae en la salud, como sea. Y eso pasa, ¿no? En la mayoría de las personas. Quien manda es el centro emocional. Exactamente es así. Digamos, reaccionamos más de lo que solemos decidir. Y actuamos desde la emoción y no desde la conciencia. Bueno, me estoy incluyendo, pero para no reforzar cosas negativas en mí, voy a decir que actúan desde la emoción y no desde la conciencia. Entonces, el objetivo del desarrollo interior es equilibrar los tres centros, sentir, pensar y actuar de forma alineada. Solo así podemos responder en vez de reaccionar. Quien reacciona es la mente y el ego. Quien responde es el ser y la esencia. Entonces, en las artes marciales, por eso se enseña el pacifismo. Pero hay que recalcar algo, ¿no? Para que no se confunda. Para que no se confunda el mensaje. La emoción no es el enemigo. El enemigo es ser esclavo de ella. ¿Ok? Luego se van a querer reprimir sus emociones. No se trata de eso, se trata de dominar las emociones, no que las emociones los dominen. Como decía, una vez más, en las artes marciales se enseña el pacifismo, pero no porque porque debamos ser débiles o porque seamos débiles, sino porque la batalla más importante es la interior. Cuando alguien te provoca y tú no necesitas reaccionar, eso no es pasividad, eso es control. El practicante que ha aprendido a vencerse a sí mismo no necesita demostrar su fuerza. Su fuerza vive dentro de él, ya vive dentro de él, así como Miyagi. Calma externa, poder interno. Por eso que había esa frase de Confucio que él dijo: el que vence a 1000 adversarios es poderoso, pero el que se vence a sí mismo es invencible. Pero todo dentro del equilibrio, porque también, como dijo alguien, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Una cosa es ser noble y otra cosa es ser pendejo. Entonces todo es una cuestión de equilibrio. En el sentido, como decía en el episodio anterior de la armonía, que hay que luchar por tener la armonía. Hay que luchar por la armonía interior y por la armonía exterior. Si alguien viene a interrumpir o a cortar, a destruir tu armonía y viene desde el exterior, entonces hay que tomar las medidas que sean necesarias. Incluso retirarse o alejarse. Pero si no hay otra opción, entonces hay que aplicar lo que se sabe. Porque ante situaciones extremas se requieren medidas extremas. Por lo tanto, el verdadero enemigo no siempre está afuera. Y si está afuera, lo puedes encontrar en un espejo. Sí, eres tú. A veces tiene tu misma voz, tu mismo rostro, y vive en tus impulsos, en tus miedos y en tus reacciones. Por consiguiente, vencer al hombre emocional es abrir la puerta a una libertad mucho más grande, a una fuerza que no depende de las circunstancias, ni de los demás, sino de ti, solo de ti.
Si este mensaje resonó contigo, compártelo y recuerda, la verdadera fuerza no está en vencer a otros, está en vencerte a ti mismo. Esto fue Naturaleza Solar y muchas gracias por escuchar.